Esto pasó hace apenas unos días. Tenía 35 años y era un fotógrafo documental. Viajar a Oaxaca era una de mis metas a largo plazo, buscando capturar la esencia de sus leyendas. Al llegar, el bullicioso centro histórico me envolvió al instante. Las calles empedradas, los mercados coloridos y los edificios coloniales me daban una sensación de tiempo perdido. Me alojé en un pequeño hotel antiguo, acogedor, donde la historia parecía respirar a través de sus paredes. Pero mis primeras impresiones pronto se transformarían. La primera noche, después de regresar de una larga jornada con mi cámara, decidí explorar un poco el hotel. Ya era tarde y el lugar estaba en silencio. Los murmullos lejanos que escuché resonaron con más fuerza en mis oídos. Pensé que eran huéspedes hablando, pero algo en el ambiente me decía que no encajaba. Mi corazón latía con curiosidad y un poco de temor. Decidí investigar, aunque no estoy seguro de por qué lo hice. Una parte de mí sentía que sería mejor ignorar esos sonidos. A medida que los días pasaban, los murmullos se hicieron más persistentes. Empecé a notar sombras que se movían en los pasillos, siempre en mi periferia. Risas lejanas rompían el silencio de la noche y nunca pude ubicarlas. Pregunté a los empleados del hotel, pero todos evitaban mis preguntas. Sus miradas llenas de preocupación me hicieron cuestionar si estaba realmente escuchando lo que creía. Me encontraba atrapado en un eco constante en mi mente, como un pez que nada en círculos. Una noche, me desperté sobresaltado por un sonido que provenía del pasillo. Era un susurro, como si alguien me llamara. Me senté en la cama, mi corazón latía rápido. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil ahí. Finalmente, decidí salir. Avancé hacia la puerta, sintiendo el frío del suelo de baldosas bajo mis pies descalzos. El aire estaba denso, casi pesado. Al abrir la puerta, vi el pasillo a oscuras. No había nadie. Solo el silencio extendiéndose como una manta. Aún así, el susurro me seguía. Algo me empujaba a avanzar. Di un paso y sentí que una brisa helada pasaba rozando mi piel. Entonces, vi una sombra al final del pasillo. No podía reconocerla, pero sentí una extraña atracción hacia ella. Me acerqué, titubeando. La sombra parecía moverse, desapareciendo en la esquina. Pregunté, ¿estás allí? Mi voz resonó en el vacío, no obtuve respuesta. Justo cuando me di la vuelta, escuché el murmullo cobrar vida a mis espaldas, una risa que se desvanecía en el aire. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sentí que el frío se apoderaba de mí. ¿Qué estaba realmente sucediendo en ese lugar? Mis piernas temblaban. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Cada sombra, cada susurro, se convirtió en un recuerdo que no podía explicar. Nunca supe qué fue real y qué no, pero esa conexión con el pasado me seguiría siempre. Capítulo 2. Ecos del pasado. La mañana siguiente, el sol filtrándose a través de las cortinas me despertó. Intenté dejar atrás la inquietud de la noche anterior, pero algo en mí seguía inquieto. Decidí salir a explorar la ciudad, pensando que tal vez un poco de luz y movimiento despejarían mis pensamientos. Caminar por los mercados y las plazas bulliciosas me resultó reconfortante, aunque los murmullos del hotel insistían en seguirme. Sin embargo, ese día todo me parecía convencional, como si el mundo hubiera tomado un respiro. Mientras fotografiaba a un grupo de artesanos, noté a un anciano sentado en un banco, observando con atención. Tenía un aire misterioso, y su mirada parecía pesar más que los años de su vida. Al pasar junto a él, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Sus ojos se encontraron con los míos, y entonces me dijo con un tono bajo y un matiz cómplice: las sombras no siempre están solas. La frase resonó dentro de mí. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Antes de que pudiera responder, un pequeño niño corrió cerca y el anciano lo siguió con la mirada, como si se hubiera olvidado de mi presencia. En ese instante, la conexión se rompió. Me aparté, sintiendo que había algo más profundo en su comentario, pero no supe cómo indagar más. Al regresar al hotel, la sensación de inquietud se posó nuevamente sobre mí. Mientras subía las escaleras, noté que la luz se desvanecía en los rincones y el aire se tornaba más frío. Era como si el hotel estuviera vivo, respirando en un ritmo diferente al mío. Decidí ir a la biblioteca del hotel. Quizás antiguos libros pudieran darme pistas sobre lo que estaba viviendo. Entré y me encontré rodeado de estanterías polvorientas que reflejaban años de historias no contadas. Mis dedos se deslizaron sobre los lomos de los libros, pero ninguno parecía llamar mi atención.
Hasta que vi un libro en particular, desgastado y con un título que se había desvanecido casi por completo. Lo saqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de relatos sobre las leyendas locales, pero lo que realmente atrajo mi mirada fue un dibujo en la página central, una figura que se asemejaba a la sombra que había visto en el hotel. Mi corazón se aceleró al leer sobre una antigua leyenda que hablaba de almas errantes atrapadas entre los mundos, buscando conexiones con los vivos. El anciano del banco volvió a mi mente y sentí que la historia cobraba vida. Podría ser que las risas y susurros que escuchaba fueran ecos de esas almas. Antes de que pudiera procesar más, un golpe resonó detrás de mí. Me di la vuelta y encontré la puerta parcialmente abierta. Un frío intenso se filtraba del pasillo. Decidí acercarme, con un miedo que se mezclaba con una curiosidad irresistible. Al mirar hacia afuera, vi la figura en la distancia nuevamente. En la penumbra, no pude evitar pensar que era un eco del pasado que me llamaba. Entonces, el aire se quebró con un susurro claro, casi nítido: ven. Mi respiración se detuvo y, antes de que pudiera detenerme, di un paso hacia el corredor. La luz del pasillo brillaba más tenue y, en un instante, todo se oscureció. Capítulo 3. El llamado de las sombras. Cuando volví en mí, el pasillo aparecía frente a mí como un túnel de sombra. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que crucé el umbral de la biblioteca. Mi mente estaba en un caos de pensamientos. La figura en la distancia parecía más definida, casi como si sus rasgos tomaran forma a medida que me acercaba. Avancé lentamente, cada paso resonando en un eco seco. La primera sensación que tuve fue de inquietud, seguida de una extraña familiaridad. Algo en mí quería dar la vuelta y regresar a la seguridad de mi habitación, pero un impulso más fuerte me empujaba hacia adelante. Las luces parpadeaban a lo largo del corredor, amplificando el miedo que se arremolinaba en mi pecho. Ven, repetía el susurro, como un canto hipnótico. Mis pies se movían casi por instinto, guiados por la voz etérea. Me pregunté a dónde me llevaría, y lo que podría encontrar allí. Pero la curiosidad superaba mis temores. ¿Era realmente una sombra, o solo mi mente jugando trucos conmigo? La figura se fue desdibujando y volviendo a aparecer, como una mala señal en una película antigua. Sentí la piel de mi cuello erizarse. Entonces, paró, girándose hacia mí, revelando un semblante que me era vagamente familiar, como un destello de un sueño olvidado. ¿Por qué no me has buscado?, preguntó la sombra, su voz resonando con una mezcla de melancolía y urgencia. Mis piernas se detuvieron. ¿Quién eres?, logré responder, aunque mi voz temblaba. Alguien que creías perdido, contestó, extendiendo una mano. La frialdad de su aliento me envolvió, pero no había un ápice de malicia en su aura. Era más bien un llamado, un anhelo que parecía anhelar reconciliación. Mis pensamientos se agolpaban, pero lo único que pude hacer fue avanzar un paso más. ¿Eras tú quien susurraba?, pregunté, sintiendo el peso de una conexión más profunda. Después de un momento que pareció eterno, la sombra habló de nuevo. He estado aquí, atrapada en el eco del tiempo. Busqué la verdad que olvidaste. En aquel instante, comprendí que no era solo un espectro lo que tenía frente a mí, era una parte de mi historia, uno de esos fragmentos que a menudo intentamos difuminar. ¿Qué verdad?, cuestioné, pero la pregunta se acompañó de un espanto visitado por la confusión. Las luces finalmente se apagaron, y el corredor quedó sumido en la oscuridad total. Solo el susurro persistía, ahora más fuerte, como un canto de sirenas. Sentí un tirón en mi interior, como si algo me jalara hacia la sombra. Justo cuando empezaba a sentir el frío de su presencia, un grito desgarrador rebotó en las paredes del hotel, sacudiendo la atmósfera. ¿Quién está ahí?, me pregunté, girando rápidamente en dirección al sonido. La figura se desvaneció y las luces parpadeantes regresaron abruptamente. Cuando la bruma cedió, al final del pasillo se me apareció una puerta entreabierta. La curiosidad y el terror colisionaron en mi mente. Tenía que averiguar qué había detrás de esa puerta. Sin embargo, el eco del grito aún resonaba en mis oídos, susurrándome que lo que sea que descubriría podría cambiarlo todo. Decidí avanzar hacia la puerta. Mientras lo hacía, sabía que había cruzado un umbral que no podría deshacer, y que el eco de esa noche en Oaxaca se volvía más profundo y confuso. ¿Qué me esperaba al final de ese corredor oscuro? La única forma de saberlo era seguir adelante. Capítulo 4. El susurro de la verdad. La puerta entreabierta me miraba como un portal hacia lo desconocido. Con cada paso, mis manos temblaban ligeramente. Era el momento decisivo, el instante justo antes de cruzar al otro lado. La mente me decía que me detuviera,
que regresara a la seguridad de mi habitación. Pero el impulso era más fuerte que el miedo, empujé la puerta con cuidado y se abrió con un chirrido que parecía gritar. El interior era oscuro, más oscuro que el pasillo en el que había estado. Aún así, me forcé a ingresar, sintiendo la humedad del aire casi tangible sobre mi piel. El espacio interior era una habitación desordenada, llena de papeles esparcidos y muebles cubiertos por sábanas. En una esquina, una mesa antigua tenía un diario abierto, sus páginas amarillentas mostrando una escritura apresurada. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la caligrafía. Eso no es posible, murmuré para mí, recordando el estilo de un viejo amigo, alguien a quien había perdido hace mucho. Mi corazón se aceleró. ¿Estás aquí también? Apenas pronuncié su nombre cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta, y durante un breve instante, vi una sombra pasar justo afuera del alcance de mi visión. El susurro volvió a resonar, ven. ¿Quién eres? ¿Por qué me buscas?, pregunté, mi voz quebrándose entre la mezcla de curiosidad y miedo. El silencio se apoderó de la habitación, pero un leve movimiento entre las sombras llamó mi atención. Me acerqué al diario y lo hojeé, buscando respuestas. Una frase emergió de las páginas: la verdad duele, pero es necesaria. Antes de que pudiera procesar la revelación, un sonido estridente me sobresaltó. Algo se cayó de la estantería, haciendo eco en el silencio. Giré la cabeza rápidamente, esperando ver lo que había causado tal ruido. Sin embargo, el único movimiento era el de una sombra, una sensación de que alguien, o algo, me observaba. El diario seguía en mis manos, y decidí leer más. Lo que descubrí, no se puede deshacer, decía otro fragmento. ¿Qué había descubierto mi amigo que lo llevaba a escribir así? El aire se volvió denso. Algo en esa habitación me hacía sentir acorralado. Las palabras parecían cobrar vida, pisando el límite entre la revelación y el terror. Seguía escuchando ecos de risas lejanas, fragmentos de conversaciones de un pasado olvidado. Entonces, vi que las páginas comenzaban a pasar solas, como si el viento invisible les diera vida. Me detuve, atónito, cuando una hoja se detuvo en una imagen. Era una foto de un grupo de amigos, todos riendo y en un parque. Entre ellos, vi a la figura que había llamado mi atención en el pasillo. Mi corazón se hundió. Era claramente mi amigo. Tuve que ocultarlo, decía una nota al pie, garabateada con prisa. No puedo dejarte volver. Todo se oscureció de nuevo. La luz titilante que había iluminado la habitación se desvaneció, dejando solo el eco de las risas. Y entonces, en esa oscuridad penetrante, comprendí que no estaba solo. Algo ahí quería que descubriera la verdad que había olvidado. Un golpe sonó, resonando desde la puerta que dejé atrás. El miedo me inundó. No solo eran sombras, era algo más, algo que se alimentaba de mis secretos. No, grité, retrocediendo hacia la salida. Pero el miedo me retuvo. La sombra que había cruzado mi camino en el corredor había regresado, ahora más sólida, más exigente. Es hora de que recuerdes, dijo, el eco de su voz uniendo los fragmentos perdidos de mi memoria. Y mientras su figura se acercaba, entendí que el pasado no estaba dispuesto a permanecer oculto. Capítulo 5. El eco del pasado. La sombra avanzaba, desdibujándose entre la penumbra, y la sensación de pavor se intensificaba. Di una zancada atrás, pero la mesa de la habitación me lo impidió. La respiración se me hacía pesada, el aire, caliente y denso, me rodeaba como una serpiente, constrictiva. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Pero mis palabras sonaron más a un rezo que a una demanda. La figura se detuvo a una distancia corta, y en lugar de responder, levantó una mano. Su gesto era una súplica, un intento de acercarse a mí. Tanta tensión se acumuló en el aire que sentí que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, recordé el diario. Mis ojos se fijaron en él, aún abierto sobre la mesa, y el impulso de averiguar me empujó hacia adelante. Si había algo que entender, era mejor rescatarlo de las sombras. Muestra lo que sabes, exclamé, dirigiéndome a la figura, pero lo que obtuve a cambio fue una mirada profunda y vacía, una mirada que parecía atravesarme. Retrocedí un paso, sintiendo la piel de mi nuca erizarse. La sombra giró entonces hacia el diario, y aunque no me tocó, sentí su influencia. Las páginas se abrieron de par en par, revelando más fragmentos de la historia de mi amigo. Hice un trato, leí en voz alta, y ahora debo cumplirlo. ¿Un trato? ¿Qué trato?, murmuré, más para mí mismo que para la sombra, que parecía observarme con la intensidad de algo viejo y cansado.
Avancé hacia el libro, atrapado entre el deseo de saber y el miedo a lo que podría encontrar. Mientras leía, un sonido lejano de risas resurgió en mi mente, ruidos distorsionados de una noche en Oaxaca. Recordé el clima cálido, el bullicio del mercado, las luces danzantes de las fiestas. Recordé a mi amigo al lado, su risa llena de vida. Esa noche había prometido que siempre estaríamos juntos. Un susurro resonó a mis espaldas, alerta y cargado de una intimidad siniestra, recuerdos perdidos. La sombra dio un paso más cerca, y de repente, comprendí que cada palabra escrita llevaba un peso no solo de revelaciones, sino de advertencias. Desvié la mirada hacia la imagen en el diario, donde todos estábamos felices. Pero en su rincón, una sombra se cernía sobre nosotros, una figura oscura, siempre presente. Me estremecí al darme cuenta de que nunca había estado solo, el peligro siempre había estado al acecho. No, grité, sintiendo la angustia torcer mi corazón. Había algo que no encajaba. Había cadenas invisibles entre mi amigo y yo, y la sombra lo sabía. En ese momento, la habitación pareció cerrarse a mi alrededor. Las paredes crujieron, y sentí que mi refugio se convertía en una trampa. Recuerda porque no puedes volver, dijo la figura, su voz como un eco en contra del tiempo. De repente, un destello de luz brilló por un instante, y con ello, apareció una imagen que me sacudió. La última noche que pasé con mi amigo antes de su desaparición. La chispa de una revelación cortante, algo olvidado que yo debía recordar. La sombra avanzó hacia mí, no había vuelta atrás. Mis recuerdos estaban en el aire, listos para ser desenterrados. ¿Qué hiciste?, pregunté, ahora con un tono de desesperación. La respuesta, sin embargo, nunca llegó. La habitación se tambaleó, y con un rugido, el suelo se partió en un abismo ante mí. En ese instante, comprendí que la verdad estaba al borde, y yo estaba a punto de caer en ella. «Ayúdame», grité mientras el vacío me engullía, un eco de mi propia voz respondiendo en la oscuridad. Pero solo la sombra permaneció, susurrando, «Es hora de que recuerdes». Capítulo 6. Los fractales del tiempo. Caí en el abismo, y el mundo se desvaneció a mi alrededor. No fue un descenso normal, era como estar atrapado en una espiral de recuerdos fragmentados. Las imágenes giraban a mi alrededor, confusas y borrosas. Escuché risas de nuevo, la voz de mi amigo resonando en mi mente, entremezclada con ecos de advertencias que nunca quise escuchar. «Despierta», una voz clamó, pero no era la sombra. Era un susurro familiar, lleno de urgencia. Y justo así, me encontré de nuevo. No en la habitación, sino en la misma noche que había tratado de olvidar. Comprendí que el tiempo no era lineal aquí. Estaba atrapado en un bucle, de pie, en medio de la plaza, vi las luces parpadeantes y la gente bailando. La música envolvía el aire. La calidez de la noche me abrazaba, y mi corazón latía con la misma emoción de hace años. Pero en un rincón, la sombra aún acechaba. La luz parecía no tocarla. Su silueta se desdibujaba en el fondo, observando cada movimiento. Rápidamente, busqué a mi amigo entre la multitud. Quería advertirle, pero no podía. Los recuerdos eran cruces, y cada acción parecía reescribir el pasado. ¿Qué hice?, me pregunté en silencio. ¿Por qué había un trato que cumplir? De repente, supe. Lo vi acercarse, una sonrisa brillante en su rostro. En sus manos había algo, un pequeño objeto brillante, que parecía una piedra. Se la mostró a un grupo de amigos, pero en mí retumbaba la voz de la sombra, recordándome que todo había comenzado allí. «¿Recuerdas?», dijo la voz, más clara esta vez. «Esta noche selló tu destino». Miré a mi amigo, sin poder advertirle del peligro. Pero algo dentro de mí se encendió. ¿Era posible cambiar el rumbo de la historia? ¿O la sombra ya había reclamado su parte? «Espera», grité, intentando acercarme. Pero cada paso parecía un eco en falso y la risa alegre se convirtió en un murmullo distante. Me di cuenta de que la sombra estaba alimentándose de la confusión, recreando la misma escena una y otra vez. La escena se desmoronó, y antes de darme cuenta, la plaza se volvió un remolino de oscuridad. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», susurró la sombra, acercándose un poco más. Era como si se alimentara de mi desesperación. «Recuerda lo que olvidaste, y podrás salvarlo». «No lo sé», respondí, angustiado. «No sé qué olvidar o recordar». En ese momento, el objeto brillante en la mano de mi amigo se ilumina, y volví a ver su sonrisa radiante. Todo se detuvo. «Tu deseo fue real», continuó la sombra.
pero el precio fue alto. Recapitular los momentos se volvió abrumador. Las decisiones caían sobre mí como un vendaval de culpa. No tengo la fuerza, murmuré. No necesitas fuerza, solo decisión, replicó. Y en realidad, me deslicé más cerca del silencio, más cerca del eco de mi amigo. Entonces, todo cambió, el aire se crispó a mi alrededor, y la sombra retrocedió. Aquella noche, el recuerdo y el presente se fusionaron. Antes de que pudiera pensar, grité, yo elijo recordar. Elijo enfrentar la verdad. Todo se detuvo una vez más, pero esta vez con un propósito. La sombra titubeó, y un nuevo rayo de esperanza brilló en la oscuridad. La esencia de mi amigo resplandecía, ocupando el último rincón de mi corazón. Con un impulso, en un acto desesperado, me abalancé hacia la luz. ¿Podría finalmente deshacer el trato? La respuesta apenas asomaba en la distancia, y el destino temblaba provocadoramente. Entonces, antes de ser consumido por el vacío, una frase resonó en mi mente: todo tiene un precio. Pero aún así, no podía dar marcha atrás. La verdad, así como la sombra, era inminente. Capítulo 7. La decisión. En la oscuridad sentí que caía, pero no era un descenso sino una vuelta a la realidad. La luz me envolvía, y la plaza brillaba como nunca antes. Todo se sintió nítido, cada rayo de luz se reflejaba en los ojos de mi amigo. La música seguía sonando, pero había algo más. Un murmullo bajo que resonaba en mi pecho. La sombra regresaba. No te acerques, grité, aunque no estaba seguro si era para mí mismo o para él. La sombra se movía, desplazándose entre los recuerdos, como un depredador que observa a su presa. Sentí que el tiempo se detenía nuevamente mientras las luces danzaban. Inmediatamente, el objeto en la mano de mi amigo se intensificó, y una oleada de reconocimiento fluyó a través de mí. Comprendí que esa piedra era el núcleo de todo. Un símbolo del trato, del sacrificio y, tal vez, de la oportunidad para deshacerlo. Suelta eso, le grité, pero mi voz era arrastrada por el viento. La sombra se alimentaba de mi desesperación, su forma contorsionándose, lista para asir el momento. Pero comprendí que no podía permanecer paralizado. No podía dejar que el ciclo se repitiera una vez más. Corrí hacia él. La multitud parecía cerrar filas a mi alrededor, pero sentía que podía atravesar las sombras. Cada paso me acercaba no solo a mi amigo, sino a la verdad que había evadido tanto tiempo. La música se convertía en una melodía de acción, mientras el miedo brotaba en mí como una antigua memoria que necesitaba ser confrontada. Escucha, exclamé cuando llegué a su lado. No sabes lo que tienes en tus manos. Él giró la cabeza, confundido. ¿Qué estás diciendo? Solo es una piedra. No podía permitir que la sombra lo engañara. La oscuridad se arremolinaba a nuestro alrededor, casi palpable. No, no es solo eso. Es un fragmento de nuestro pasado, algo que puede arruinarlo todo. La risa de nuestros amigos se desvaneció, y un silencio pesado llenó el aire. La sombra pareció encogerse por un instante, como si dudara de su propio poder ante la verdad. Siempre creímos que esta noche era un juego, una celebración, continué, sintiendo que la urgencia me impulsaba. Pero no lo es. Está conectada a algo más oscuro. Está haciendo que revivamos lo peor. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre, pero algo en su mirada parecía querer creerme. Porque estoy atrapado en un bucle. No puedo escapar de esto, y tú tampoco, a menos que... La sombra volvió a reproducir su forma, lanzándose hacia nosotros. Mi corazón se aceleró. Suelta la piedra. Dame eso. Dije, alargando la mano. La oscuridad crecía, y sentí que el tiempo se ponía en su contra. Por un momento, su rostro mostró indecisión, y vi flashes de dudas reflejadas en sus ojos. La esencia de lo que habíamos compartido había regresado, y con ella, los recuerdos se desbordaron como un torrente de verdad. Lo entendía, había que finalizar esta noche de una buena vez. Si la dejas ir, podríamos estar libres, podríamos. Mis palabras titubearon, pero el mensaje era claro. En ese instante, la sombra se abalanzó con furia. Mi amigo, viendo el peligro, levantó la piedra. Su luz brilló, pero no estaba seguro de lo que hacer. Cerré los ojos y rogué que no fuera demasiado tarde. Recuerda, no es solo una noche. Así lo susurré, empujando el miedo hacia el aire helado que nos rodeaba. Era todo o nada. Entonces, la decisión se manifestó.
Lo vi titubear mientras la sombra se acercaba, ansiosa por reclamarnos. Elige, grité. Y vi cómo el miedo se tornó en determinación, las luces titilaban y en un destello, la plaza misma pareció contener la respiración. Las sombras retuvieron su aliento mientras un eco de decisión resonaba en el aire. Yo elijo romper el ciclo, exclamó, y el tiempo pareció desvanecerse junto a él. Fue entonces cuando lo vi. La sombra, incapaz de contener la luz, comenzó a desvanecerse lentamente. Pero aún había más que enfrentar. Un nuevo eco resonó en mi mente, ¿y si eso no fue suficiente? Las dudas me asaltaron, y una nueva tensión surge en el aire. Había elegido. Pero la sombra no estaba completamente derrotada. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. Capítulo 8. El eco de la elección. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la sombra tambaleaba, su forma oscureciéndose lentamente frente a la luz que emanaba de la piedra. Pero inmediatamente sentí que no era suficiente. El miedo volvió a invadirme, un viejo amigo al que había querido dejar atrás. La plaza ganó vida, pero la atmósfera se volvía más tensa por momentos. No bajes la guardia, grité a mi amigo, cuyas manos temblaban junto a la piedra, ahora brillando como una estrella en la oscuridad. La luz parecía chisporrotear, intentando mantenerse firme, pero la sombra no había desaparecido del todo. Era como si estuviera esperando el momento perfecto para contraatacar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, mirándome con ojos que reflejaban dudas y esperanza a la vez. Pensé que al romper el ciclo, estaríamos libres. Su voz tembló, y entendí que la lucha apenas comenzaba. Esto es solo el principio, respondí. La oscuridad siempre tiene un as bajo la manga. Necesitamos encontrar una forma de destruirla de verdad. Mientras hablábamos, la sombra comenzó a retorcerse, volviendo a cobrar vida, y una risa fría llenó el aire. Era como un susurro de muchas voces, burlándose de nosotros y de nuestras elecciones. ¿Creías que yo te dejaría tan fácilmente?, resonó en un eco que parecía venir de todas partes. Ya no tienes poder sobre nosotros, afirmé con más confianza de la que sentía. La piedra en su mano brilló aún más. De alguna manera, esa luz era nuestra única defensa, pero necesitábamos un plan. Los recuerdos se agolpaban en mi mente, fragmentos de todo lo que había vivido esa noche y en el pasado. Fue entonces cuando recordé las historias que nos contaron de niños, sobre el poder de la verdad y cómo podía desvanecer la oscuridad. Era un riesgo, pero quizás había una manera de usar esa piedra contra la sombra. Debemos recordar juntos, le dije a mi amigo. Si recordamos lo que realmente somos y lo que hemos vivido, tal vez eso le quitará poder a esta cosa. Él dudó, pero asintió. De acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Piensa en esos momentos felices, los que compartimos. Recuerdos de risa, de unión. Y mientras lo haces, sostén la piedra firmemente. La luz de la piedra parpadeó, como si respondiera a nuestra intención. Comenzamos a evocar recuerdos, historias de nuestra infancia, las travesuras que habíamos hecho y las noches de campamento bajo el cielo estrellado. Cada palabra que pronunciábamos parecía tejer un hilo de luz a nuestro alrededor. La sombra, al principio burlona, comenzó a disminuir, como si se estuviera encogiendo ante la fuerza de nuestra unión. No puedes hacer esto, chillaba la sombra, pero su voz ya no resonaba con el mismo poder. Cada recuerdo que compartíamos fortalecía nuestra luz, sacando la oscuridad de las grietas. Sin embargo, sabía que este momento no duraría para siempre. Era solo una tregua, y nuestro tiempo estaba a punto de agotarse. La sombra se retorcía, tratando de recuperarse, buscando algún punto débil en nuestra unión. Necesitamos más, insistí, el pánico comenzando a surgir en mi pecho. Recuerda lo que más importa. Las elecciones que hemos hecho y las promesas que compartimos. Ellos empezaron a fluir, como un río de luz, y la plaza comenzó a recuperar su esplendor, los colores vivos devolviéndose a la realidad. Pero sabía que no pudiera durar. En ese momento, la sombra lanzó un grito de rabia, como si hubiera sido golpeada en su esencia. Basta, gritó, su figura convulsionando. Nada de lo que hagas cambiará lo que hemos sido. Siempre habrá sombra en tus corazones. Pero ya no tenía poder con sus palabras. Era solo ruido. Débil. Hazlo por todo lo que hemos vivido, grité. Con fuerza y determinación, nos unimos en un grito, recordando cada risa, cada promesa, cada elección que nos había traído hasta aquí. Entonces lo vi. La luz comenzó a hacer que la sombra se desvaneciera por completo.
Pero, al mismo tiempo, un destello de pánico se encendió en mi mente. Mientras la oscuridad decrecía, una nueva sombra se cernía en el horizonte, un susurro de advertencias del pasado, como si algo más oscuro estuviera esperando su momento. «Que hemos despertado», murmuró mi amigo, sintiendo también la amenaza inminente. No solo habíamos enfrentado una sombra, sino que tal vez habíamos alimentado algo aún más aterrador. La plaza, una vez brillante, parecía temer arrastrar con nosotros un nuevo desafío. La luz no había vencido, solo había revelado lo que estaba escondido en las sombras. La pregunta ahora era, ¿qué íbamos a hacer con lo que habíamos descubierto? La luz comenzó a titilar tenuemente, y una nueva oscuridad se acercaba rápidamente. Capítulo 9. Pasos en la noche. La nueva sombra se acercaba, y el aire a nuestro alrededor se volvió aún más pesado. Era como si cada respiración se volviera un desafío. Me giré hacia mi amigo, que todavía sostenía la piedra brillante con una mano temblorosa. «No podemos perder la fe», le dije, aunque estaba convencido de que el miedo comenzaba a aferrarse a él también. Entonces, la plaza se sumió en un silencio inquietante. Sentí que a cada segundo, una presión invisible se cernía sobre nosotros, aplastando la luz que habíamos logrado. Aunque la sombra frente a nosotros se había debilitado, la nueva amenaza que brotaba en el horizonte parecía apenas comenzar su travesía hacia nosotros. «¿Quieres correr?», me preguntó mi amigo, y por un instante, la idea de abandonar todo me atrajo. Pero no podía. Entonces, vi algo en la penumbra, figuras desdibujadas que se arrastraban, casi como si fueran ecos del pasado. No eran solo sombras, eran recuerdos de lo que habíamos dejado atrás. «Esperen», dije en voz baja. «No es solo un juego de sombras. Hay algo aquí que tenemos que entender». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Recuerdos. Ese es el poder de esta plaza. Cada rincón está impregnado de decisiones, de emociones, de historias. Quizás, no estamos solos». Mientras hablaba, observé cómo una de las figuras se acercaba lentamente, con un destello de luz que parecía captar nuestras miradas. Era un antiguo amigo, perdido en el tiempo y en la oscuridad. «Es imposible», exclamó mi amigo, retrocediendo. «Él no debería estar aquí». Pero yo no podía apartar la vista. Tal vez lo que hemos despertado no es solo peligro. Quizás sea un reflejo de lo que somos. De lo que hemos amado y perdido. La figura se detuvo frente a nosotros, su rostro borroso comenzaba a tomar forma, recordándome momentos en que reímos, lloramos y construimos lazos inquebrantables. Un profundo anhelo me invadió. Las luces de la plaza comenzaron a brillar con más intensidad, como si esos recuerdos estuvieran deseando ser escuchados de nuevo. «Debemos unir fuerzas. Recordar lo que significa esta plaza», dije con energía creciente. «No solo luchamos contra lo que está delante de nosotros, sino también por lo que hemos dejado atrás». La sombra que se acercaba empezó a tambalearse y, por un segundo, pensé que podría ser posible darles voz a esos recuerdos. «Ven hacia nosotros», susurré a la figura, «no tenemos miedo». En ese instante, la figura se iluminó, y pude ver sus ojos. Era una mirada familiar, una que había crecido con cada historia que habíamos compartido. «No hay miedo aquí», dijo con una voz suave, que resonaba en nuestra mente. «Estamos contigo». De repente, una ola de energía barrió la plaza. Aquellas figuras sombrías empezaron a unirse, formando un solo frente. La nueva sombra, que antes se acercaba con poder, ahora parecía encogerse, apenas un susurro temeroso. Juntos, comenzamos a recordar más. Historias de lucha, de amor, de cada decisión que nos había llevado hasta aquí. Cada eco añadía una chispa a la luz, y la plaza vibraba con el ritmo de nuestra vida compartida, pero justo cuando empecé a creer que teníamos la ventaja, un chillido agudo atravesó la noche. La sombra, ahora en su forma más grotesca, parecía reunir fuerza para un último ataque. «Esto no ha terminado», retumbó su voz, más feroz que nunca, y antes de que pudiera reaccionar, algo más apareció en la oscuridad, en un giro inesperado. Un nuevo susurro que estaba resurgiendo, algo más antiguo, más poderoso. Me di cuenta de que, aunque habíamos despertado a nuestros recuerdos, había algo aún más oscuro que se alimentaba de ellos. «Cuidado», grité, mientras las sombras, ahora más numerosas que antes, danzaban alrededor de nosotros, buscando disolver la luz. La plaza brillaba intensamente, pero sabía que a medida que las figuras de nuestros recuerdos luchaban, el verdadero desafío apenas comenzaba.
Un nuevo enfrentamiento estaba en el horizonte, y no tenía idea de lo que podría desatarse de esa oscuridad. Capítulo final. El umbral de la verdad. El aire se volvió denso, cargado de la tensión de una batalla inminente. Las sombras aumentaban, como si el mismo suelo estuviera disgustado con la luz que habíamos convocado. El nuevo susurro había tomado forma, y sentía que una marea oscura se agolpaba alrededor de nosotros, lista para tragarnos. La plaza, esa vez vibrante, ahora parecía un campo de batalla donde el eco de nuestras decisiones resonaba. ¿Qué podemos hacer?, murmuró mi amigo, la desesperación palpable en su voz. Recordar y enfrentar, respondí, mirando hacia las figuras que emergían de las sombras. Al ver su luz, comprendí que no luchábamos solos, llevábamos el peso de nuestra historia juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No solo nosotros, sino todos los que fueron traídos aquí. Miré a las sombras en torno a la plaza, esos ecos que alguna vez fueron aliados, ahora parecían manifestaciones de la duda y el miedo. La oscuridad se arrastraba, buscando la forma de consumir a su presa. No podemos seguir huyendo de nuestro pasado, añadí, sintiendo una oleada de coraje. Debemos recordar quiénes somos. Las figuras de luz comenzaron a tomar forma, reflejando rostros conocidos que habían llegado a la plaza junto a mí. Sus miradas entrelazadas con la nuestra revelaron recuerdos perdidos, conexiones que habíamos olvidado. Juntos, somos más fuertes, insistí alzando la voz. Desatemos todo lo que llevamos dentro. Que la luz de nuestra verdad expulse la oscuridad. Las sombras comenzaron a chocar, resonando en un eco de lamentos mezclados. Las figuras luminosas se alzaron, llevadas por nuestra memoria compartida. La plaza vibraba, y la risa de nuestros amigos, esos momentos de alegría, se multiplicaban como un torrentoso río de luz que avanzaba. Y entonces sucedió. Un grito desgarrador surgió del corazón de la oscuridad. La nueva sombra se retorcía, incapaz de soportar la embestida de nuestra luz. No podéis destruirme, clamó con un timbre tembloroso. Ustedes son parte de mí. El eco de la sombra reveló la verdad que nos retenía, ese pacto que nos había atado a la confusión. No somos solo lo que hemos perdido, le respondí, mis palabras resonando con claridad. Seremos lo que elegimos recordar y lo que elegimos dejar ir. En aquel instante, la piedra en la mano de mi amigo comenzó a brillar intensamente, absorbiendo la luz de aquellos recuerdos. Como si respondiera a nuestra determinación, destellos en la oscuridad se desvanecieron uno a uno, el coraje de nuestra conexión empujando a la sombra hacia el abismo, pero justo cuando creí que habíamos ganado, un último destello de oscuridad emergió de las profundidades. Un eco aún más intenso. Un volcán de sombras que despertaba desde lo profundo, un recordatorio de que no todos los recuerdos son cálidos, y no todas las verdades son justas. Recuerden, grité. Vuelvan a nosotros. La luz de los recuerdos se expandía, transformándose en una onda que arrastraba la oscuridad cada vez más lejos. En un acto desesperado, tomé la mano de mi amigo, y juntos, giramos hacia la oscuridad. Envolviéndonos con la luz de cada abrazo y cada risa, les presentamos resistencia a las sombras en nuestros corazones. De pronto, todo estalló en una sinfonía de luz y sonido. La plaza se quebró en infinitos fragmentos, y sentí que descendía nuevamente, esta vez en un suave susurro. La oscuridad se disolvió, ríos de luz atravesaban los ecos, cada uno llevando consigo una pieza de su historia. Pero a medida que se desvanecían, una pregunta flotó en el aire: ¿qué parte de nosotros perdura aquí? Mientras caía, no podía evitar sentir una mezcla de liberación y preocupación. Habíamos conseguido escapar, pero ¿realmente habíamos enfrentado todo lo que teníamos que enfrentar? La plaza de Oaxaca fue solo un reflejo de nuestras batallas internas. ¿Qué sombras nos seguirían detrás? Cuando finalmente la luz desapareció por completo, me encontré de nuevo en el hotel. La silentud reinaba. Las sombras del pasado parecían haber sido selladas. Pero aún así, un eco perduraba, susurrando con familiaridad. ¿Funcionó?, me pregunté en voz alta, aunque la respuesta no llegó. Miré hacia el pasillo, donde la luz aún titilaba. Las sombras podrían haber desaparecido, pero yo sabía que la batalla real siempre sería interna. Nunca regresar a esa plaza fue fácil, pero sabía que tratara de hacer las paces con mis elecciones, incluso si la verdad siempre sería un eco distante entre luces y sombras. Nunca he vuelto a mirar las cosas de la misma manera.